A ustedes les puede haber sonado alguna analogía entre cuando definíamos lo que era un cero de una función y lo que es un polo de una función, las definiciones. Ahora vamos a investigar esa analogía. Hay una estrecha relación entre los ceros y los polos de funciones. Primero vamos a recordar lo que es un cero aislado de una función. Un cero de una función, bueno, z0 era un cero cuando f de z0 era igual a cero. Y un cero era aislado cuando f de z0 era igual a cero, pero en algún entorno reducido no había ceros de la función, es decir, el único cero de la función en algún entorno era el propio z0. Y el resultado que habíamos obtenido cuando veíamos los ceros de las funciones analíticas eran que o bien los ceros de la función, cuando f es analítica en z0 y z0 es un cero de f, entonces había dos posibilidades, o bien era un cero aislado, o bien toda la función era cero en todo un entorno alrededor de z0. Bueno, vamos a pararnos en el caso en el que una función es analítica en un z0 y z0 es un cero aislado de f. En ese caso, recuerden que una caracterización de cero aislado era que existía un m entero positivo y un delta estrictamente positivo y una función phi definida del entorno de radio delta alrededor de z0 hacia los complejos, tales que la función phi es analítica en z0, no se anula en z0 y para todo z en el entorno el radio delta alrededor de z0, f de z se podía expresar como el producto entre la forma z menos z0 a la m por esa función phi de z. O sea, en otras palabras, los ceros aislados de la función f, ceros de orden m, eran aquellos en los que la función f, para la cual z0 es un cero, se podían expresar como un factor de la forma z menos z0 a la m por una función analítica en z0 y no nula en z0. Eso ya lo hemos demostrado oportunamente cuando vimos los desarrollos en series de Taylor. Vamos a ver qué relación tiene un cero de una función con los polos de su función recíproca. Y eso se resume en este resultado. Tenemos que z0 es un polo de orden m para f, si solo si la función recíproca, que sería 1 sobre f de z, esa función tiene en z0 un 0 de orden m. Obviamente a esa función la extendemos a, eh, a z0. Esta función no está definida para z0, pero la extendemos a en su dominio para abarcar a z0 y le damos el valor 0 en z0. O sea, en otras palabras, yo tomo una función f y miro su recíproca, 1 sobre f. Bueno, la f tiene un polo de orden 0, perdón, de orden m en z0, sí, solo si la 1 sobre f tiene un 0 de orden m en z0. Eso es casi directo por nuestro teorema de recién. ¿Por qué? Porque ya sabemos que z0 es polo de orden m para f, si y solo si hay algún entorno, digamos, de radio delta 1 y una función definida de ese entorno de radio delta 1 alrededor de z0 hacia los complejos, tales que en todo el entorno reducido de radio delta 1 alrededor de z0, la función f de z se puede expresar como el cociente entre lambda de z sobre z menos z0 a la m con la lambda analítica en z0 y la lambda de z0 distinto de 0. Eso es exactamente lo que decía el teorema de recién. Ahora, fíjense que en ese caso, viendo la función lambda analítica en z0, es continua en z0. Y eso quiere decir como lambda de z0 es distinto de 0, recuerden que al ser continua hay un
entorno en el cual la función lambda no se anula. Hay un entorno de z0 en el cual la función lambda no se anula. ¿Sí? Es la continuidad de la función lambda en z0 y el hecho de que ser no cero lambda de z0 hace que haya todo un entorno alrededor de z0 en el cual la función lambda no se anula. Así que si yo pienso en el entorno de reducido de radio delta 2 alrededor de z0, voy a tener, por supuesto que eso es un subconjunto del entorno del entorno reducido de radio delta 1 en el cual la función f era igual a lambda sobre z menos z0, así que voy a invertir y 1 sobre f va a ser z menos z0 a la m sobre lambda, o sea, por 1 sobre lambda. Así que esta expresión, que recuerden que está completada a 0 en z0, efectivamente está en la forma de algo que parece un cero de orden m. Lo único que falta ver es si esto, que haría las veces de función phi, cumple los requisitos. La phi es analítica y sí, porque al ser la lambda analítica en z0 y lambda de z0 distinto de 0, 1 sobre lambda de z es analítica en z0. Y claramente, también en todo ese entorno, la función lambda, esta del denominador es distinto de 0, 1 sobre algo distinto de 0 me da algo distinto de 0, entonces, como decimos, 1 sobre lambda de z analítica en z0 y 1 sobre lambda de z0 distinto de 0. Por lo tanto, se satisfacen las condiciones para decir que z0 es un 0 de orden m para la función esta, y eso es lo que queríamos probar. Este criterio, o sea, esta proposición es muy útil para encontrar el orden de un polo de una función. Invertir la función y ver el orden del cero de esa función invertida. Recíproca, digamos. ¿Sí? Veámoslo a través de un ejemplo. O sea, ¿por qué es útil? Porque nosotros sabemos fácil, por ejemplo, por el criterio de la derivada, saber de qué orden es el cero de una función. Entonces veamos cómo se aplica a nuestro caso, a un ejemplo, esto que acabamos de ver. Supongamos que yo tengo la función f de z igual a z sobre seno de pi sobre z. ¿Qué singularidades tiene la función? Evidentemente, el cero no está en el dominio de la función, así que el cero es una singularidad. Y luego también tiene singularidades donde se anule el denominador. Para que se anule seno, recuerden que seno de algo era igual a 0 cuando el algo era de la forma k por pi, o sea que hay que hacer pi sobre z igual a k por pi, lo cual me da el hecho de que z sea igual a más menos un medio, más menos un tercio, etc. ¿Qué singularidades son? Bueno, son todas singularidades aisladas, se puede ver eso. Y para decidir qué tipo de singularidades son, vamos a ver si son polos y de qué orden, y para lo cual vamos a usar el resultado anterior, es decir, vamos a invertir la función, que no es otra cosa que seno de pi sobre z sobre z. ¿Cuáles son los ceros de esta función? Evidentemente, son, como decíamos hace un rato, todos los números que anulan esto, son todos los números de la forma 1 sobre k, conforme k está en z menos el 0, obviamente, no podemos tomar el 0. Yo recién les dije que todas estas eran singularidades aisladas. En realidad, las que son aisladas son más menos un medio, más menos un tercio, ¿sí? Un argumento, digamos, de acumularse hacia el 0. El 0 no es aislada, obviamente. Entonces, esos ceros de la función invertida de esta, de la recíproca, ¿cómo sabemos de qué orden son los ceros? Y bueno, derivemos una vez, aplicamos la derivada del cociente que tiene toda esta forma, ¿sí? El de arriba derivado por el de abajo sin derivar, menos
el de arriba sin derivar por el de abajo derivado dividido el cuadrado del de abajo, acá ya está distribuido ese denominador. En definitiva, este es el cálculo para la G'. ¿Cuánto vale G' en los valores de este conjunto? O sea, G' de 1 sobre K. Vale, bueno, reemplazo acá 1 sobre K y me queda menos pi por K al cubo coseno de K por pi. Eso vale o más o menos 1, no vale 0, esto no vale 0, esto no vale 0. Menos, acá sería cuando reemplace a z por 1 sobre K, va a quedar K cuadrado seno de K por pi, que vale 0. Por lo tanto, el resultado este es distinto de 0. Por lo tanto, ¿qué tipo de singularidades tiene la función f? Bueno, salvo el 0, que es una singularidad no aislada, las otras, que son todas singularidades aisladas, este criterio nos dice que son todos polos y son polos de orden 1. ¿Por qué? Porque en realidad estos son polos para f. ¿Por qué? Porque para su recíproca, para la función g, esos mismos números son ceros de orden 1. Los ceros de g de z son todos simples porque la derivada primera ya me da distinto de 0. Criterio para encontrar el orden de un 0, derivar hasta me dé distinto de 0 la evaluación de la función. Son todos ceros simples, por lo tanto, todas estas singularidades aisladas, o sea, el más menos un medio, más menos un tercio, etcétera, son todos polos simples para la función f de z. ¿Sí? O sea, para encontrar si sospechamos que la función tiene polos, bueno, invertimos la función, derivamos y efectivamente chequeamos si llegamos a ver que son ceros de algún orden para la función dada vuelta, digamos, para la función invertida. Como es este el caso. ¿Sí? Y nos queda ahora averiguar qué pasa en las cercanías de una singularidad esencial. Y para ayudarnos a desentrañar ese comportamiento, hay un teorema que es fundamental. Recordemos que una singularidad esencial se caracterizaba porque en la parte principal del desarrollo aparecían infinitos coeficientes negativos. ¿Qué implicancias tiene eso a la hora de analizar el comportamiento? Lo da este teorema, que es bastante sorprendente y se llama teorema de Casorati-Weierstrass, que vale la pena que lo motivemos con un dibujito que nos dice más o menos lo siguiente: cuando uno tiene una singularidad aislada del tipo esencial, vamos a dibujar, supongamos que aquí estos son los planos z y w de una función f de z. Entonces acá tengo un punto z0 y supongamos que ese z0 sea una singularidad esencial de la función. El teorema dice lo siguiente: tome cualquier entorno reducido alrededor de z0. Chiquito, grande, del tamaño que usted quiera. Más o menos lo que el teorema dice es que los puntos de ese entorno, cuando son transformados por la función f, se desparraman completamente hacia todos los lugares del plano complejo en el siguiente sentido. Si se toma un complejo W, cualquiera en el plano W, aquí, y alrededor de él se toma un entorno de radio epsilon arbitrario, esto es epsilon, seguro que dentro del entorno ese que se le ocurrió tomar alrededor de Z0 hay algún punto Z que transformado por F cae dentro del entorno de radio W alrededor de epsilon. Lo sorprendente es que W y epsilon
son arbitrarios, o sea, yo podría haber elegido un epsilon más chiquito. Bueno, aún así tengo otro punto dentro de este entorno que va a caer dentro de ese entorno. Si cambio el W y me vengo lejos, tan lejos como yo quiera del origen, y tomo un entorno, bueno, seguro que en este entorno hay algún punto cuya imagen cae aquí. Es decir, las imágenes de los puntos del entorno reducido alrededor de una singularidad esencial se desparraman por todo el plano complejo al punto tal que en realidad lo que podríamos llegar a afirmar, y vamos a poder hacerlo gracias a este teorema, es que si yo transformo el entorno por medio de la función f, el entorno reducido, la imagen es un desparramo de puntos cuya clausura es todo el plano complejo. Vamos a ver entonces el enunciado formal del teorema de Casorati, Weierstrass, y su demostración, por supuesto, que tiene eh, bastantes cuestiones ingeniosas. El teorema dice, si Z0 es una singularidad esencial de una función f de z, para cualquier delta positivo, cualquier W en el plano complejo y cualquier epsilon mayor que 0, piensen en el ejemplo que dábamos recién en la gráfica, existe un Z en el entorno de radio delta alrededor de Z0, tal que f de z pertenece al entorno de radio epsilon alrededor de W. Eso es exactamente lo que dice lo que decía el dibujito que les acabo de mostrar. ¿Cómo demostramos esta cuestión? Por supuesto que sabemos que existe un radio de entorno, R, positivo, tal que F es analítica, como siempre, en el entorno reducido, es decir, en el anillo de radio interior 0 y radio exterior R alrededor de Z0. Entonces, el teorema quiere demostrar que para todo delta, para todo W y para todo epsilon pasa algo. Bueno, tomemos un delta positivo. Podemos suponer que ese delta es menor que este R, porque si delta fuera más grande sería un entorno de radio más grande, pero contiene un entorno de radio más chico que R, así que con demostrar que la cosa se cumple para los deltas menores que ese R en el que la función es analítica, en el entorno reducido, alcanza. Llamémosle al entorno reducido de radio delta alrededor de Z0, le vamos a llamar B. Recuerden, B va a ser el entorno reducido de radio delta alrededor de Z0. Como en el dibujo de recién, yo tomé un Z0 y tracé un entorno de radio delta alrededor de él. Y quiero ver qué pasa esto que dice acá, que para cualquier W en C y cualquier epsilon mayor que 0, existe un Z en este entorno, en el entorno de radio delta, tal que f de z está o sea, el transformado cae en el entorno de radio epsilon alrededor de W. Entonces tomemos W, número complejo arbitrario, y epsilon, número real positivo arbitrario también. Así que ya tenemos todo para empezar ahora a trabajar. Y vamos a tener que trabajar. Supongamos que yo tengo la suerte de que ya en el conjunto B, es decir, en el entorno reducido de radio delta alrededor de Z0, ya hay un elemento Z1 de ese entorno reducido que transformado por F cae en W. Bueno, por supuesto que entonces F de Z1 vale W, así que está en el entorno de radio epsilon alrededor de W para cualquier epsilon, así que ya estaría demostrado, ¿sí? Nosotros lo que queremos es ver que dentro del entorno hay un punto cuyo transformado cae cerquita, a distancia menos que epsilon, de W. Si justo cae algún punto en W, bueno, ya está establecido el resultado. Pero acá viene la parte ingeniosa que ocupa 3 diapositivas, pero vale la pena, porque usa muchos recursos de los desarrollos que venimos viendo. Supongamos que no existiera un Z1 en B que transformado por F caiga justo en W. O sea, supongamos que eso no pasa.
Podríamos definir en ese caso una función g que va del entorno reducido hacia los complejos, o sea, una función de variable compleja, definida de la siguiente manera. G de z igual a 1 sobre f de z menos w, o sea, para cada z en el entorno reducido, calculo f de z, resto w, tomo el inverso y eso es mi g de z. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, por esta relación que hay entre estas dos funciones y por la forma en la que está definido la función g, está definida como el cociente entre 1 dividido algún número, así que eso no va a ser 0 nunca en el entorno reducido. Y por otra parte, si hacemos el despeje, pasamos multiplicando, pasamos dividiendo g de z, que ya sabemos que no es 0 en b, f de z queda, paso esto para acá, paso el g de z dividiendo 1 sobre g de z, paso el w que estaba restando sumando y queda f de z igual a w más 1 sobre g de z. Recuerden que la función f es analítica en b, en el entorno reducido. No es analítica en z0, pero sí es analítica en todo el entorno reducido. Entonces, para cualquier z en b, como ya sabemos que f de z es distinto de w, porque esa es nuestra hipótesis que nos ha llevado a esta instancia, esas dos cosas, el hecho de que f sea analítica en b y que como f de z menos w no es cero, eso quiere decir que z0 es una singularidad aislada para g. ¿Sí? O sea, ¿qué es un cociente? La función de abajo no vale 0 en todo b. La función de arriba no vale 0 en todo b. ¿Dónde va a tener problemas de analiticidad? Y bueno, solo en los valores de ese conjunto b en los cuales la función tenga problemas. Esto nos dice en ningún punto de b la función tiene problemas. Pero por supuesto que, obviamente, al ser singularidad de f, z0 es una singularidad aislada para f, eso quiere decir que tiene que ser una singularidad también para g, porque si no, a través de esto, si g no fuera, si z0 no fuera singularidad de g, resultaría que f en z0 coincidiría con esto que sería una función analítica y contradiría el hecho de que z0 es singularidad para f. Así que z0 tiene que ser una singularidad aislada para la función g. Obviamente g está definida en un entorno en el cual la función g es analítica en el entorno reducido. Así que g admite, al ser singularidad aislada para z0, admite desarrollo en serie de Laurent en b. Digamos que g de z es una suma desde menos infinito hasta infinito de c sub j por z menos z0 a la j. Acá ya están mezcladas la parte principal y la parte no principal del desarrollo de la función g. Entonces ahora me pregunto, ya sé que z0 es una singularidad aislada para la función g. ¿Puede ser una singularidad evitable? Vamos a ver que no. Y ya van a ver después para qué me sirve el saber que z0 no puede ser una singularidad evitable. Porque si hacemos de cuenta que lo fuera, vamos a ver que eso nos lleva en cualquier caso a una contradicción. Supongamos que la z0 fuera una singularidad evitable de g. Eso quiere decir que el desarrollo en serie de Laurent de g tiene todos sus coeficientes de la parte principal 0 y por lo tanto la función g es en realidad como una serie de potencias, nada más que g no está definida en z0. ¿Sí? O sea, si fuera evitable, todos los c sub j para j menores que 0 son eh, 0 y por lo tanto g de z en el entorno reducido se expresa a través de esta serie de potencias. Ya sabemos, esto ya lo sabemos, que g de z no es 0 en todo el entorno reducido.
Y eso quiere decir que no puede ser entonces que todos estos coeficientes sean cero, tiene que haber algún coeficiente en el cual C sub j es distinto de cero. Ahora, si G es esto, y está definida en el entorno reducido de ese radio alrededor de Z0, la extendemos incorporando Z0 a su dominio, ya que Z0 es una, o redefiniéndola, digamos, a G, o directamente definiéndola en Z0, bueno, en realidad lo que vamos a hacer es crear una función H que sea casi como la función G, salvo que sí va a estar bien definida en el centro del entorno. ¿Y cómo? Pero del entorno completo, ¿sí? O sea, la G iba del entorno reducido de radio delta alrededor de Z0. La H que vamos a definir va del entorno completo a los complejos, directamente haciendo que H de Z sea esta suma de serie de potencias. O sea que la G y la H son casi lo mismo, salvo que la G tiene una singularidad en Z0 y la H es analítica en Z0 porque como viene definida por una serie de potencias, ya sabemos que las series de potencias son analíticas si la función que representan es analítica. Digamos, toda función definida en un entorno a través de una serie de potencias es una función analítica. O sea, H es analítica en todo ese entorno, en particular es analítica en Z0. Y por otro lado, para todo Z en el entorno reducido, la G y la H coinciden. Y por lo tanto, la F, que era W más 1 sobre G, como en el entorno reducido G y H son lo mismo, entonces podríamos decir que F de Z es W más 1 sobre H de Z. ¿Qué pasa con el coeficiente C0 de este desarrollo de H? Puede ser o distinto de 0 o puede ser 0. Son los dos únicos casos que tenemos. Si fuera distinto de 0, ocurriría que H de Z0 sería igual a C0, que es distinto de 0, si es que eso es lo que estamos suponiendo. Y entonces, ¿qué pasaría con W más 1 sobre H de Z? Sería analítica en Z0. ¿De acuerdo? Entonces, Z0 sería una singularidad evitable ¿para quién? Para F, obviamente, porque si H de Z0 es distinto de 0, toda esta expresión, que no es otra cosa que F de Z, haría eh, que digamos que Z0 fuese una singularidad evitable de F de Z, lo cual es una contradicción porque recuerden que Z0, por hipótesis, es una singularidad esencial para F. No puede ser evitable. Eso, suponer que C0 es distinto de 0, nos lleva a la contradicción de que Z0 es singularidad evitable de F, que es una contradicción a nuestra hipótesis. Así que no puede ser C0 distinto de 0, tiene que ser C0 igual a 0. Pero si C0 es igual a 0, entonces H de Z0 vale 0, ¿de acuerdo? Porque H de Z0 es justamente C0, o sea, en este caso sería 0. Y por lo tanto Z0 sería un polo de 1 sobre H, porque si es 0 de H, recuerden que es un polo de su recíproca, algo que hemos demostrado hace un rato, o sea, Z0 en este caso sería un polo de 1 sobre H, pero si es un polo de 1 sobre H, al sumarle una constante sería también un polo de la función f de z. O sea, al ser un polo de 1 sobre h sería un polo de f de z menos w, pero ser un polo de f de z menos w, como w es una constante porque w está fijo y ya lo hemos elegido y ya no lo cambiamos más, entonces sería Z0 un polo de f de z, lo cual no puede ser porque ya sabemos que Z0 es singularidad esencial para f. O sea que de nuevo llegamos a una contradicción. Por lo tanto, suponer que Z0 es singularidad evitable de G de Z me lleva a una contradicción. Si me lleva a una contradicción es que Z0 no puede ser singularidad evitable de la función G de Z. Y si no es evitable, quiere decir que en la parte principal
puede haber o una cantidad finita o una cantidad infinita de coeficientes no nulos, pero con total seguridad hay algún coeficiente que corresponde a una potencia negativa, o sea, cuyo coeficiente no es cero. Hay algún coeficiente no cero entre las potencias negativas de z menos z0. Y lo vamos a llamar m menor que 0 a ese subíndice negativo en el cual c sub m es distinto de 0. No elijo el menor porque no sé si tengo infinitos de estos m, pero con que haya uno ya me sirve para ver la construcción que hacemos ahora en la última diapositiva, que es la que viene. O sea, yo lo único que sé es que en ese desarrollo en serie de Lorentz que hay para G, algún coeficiente de la parte principal, es decir, de una potencia negativa de z menos z0, es distinto de 0. De ese m y de ese coeficiente me voy a agarrar para demostrar lo que yo quiero. Fíjense, supongamos que yo tomo cualquier número R real arbitrario que sea menor que el entorno de radio, o sea, que sea menor que el delta correspondiente al entorno ese que había tomado. Fíjense, revisemos la figurita. Acá yo había tomado un entorno de radio delta arbitrario alrededor de Z0. Entonces, lo que estamos diciendo es, elija cualquier R y trace la circunferencia de radio R con centro en Z0. Eso es lo que vamos a hacer. Por supuesto que el R sea menor que el delta. Y le llamemos C sub R, como decíamos hace un rato, a la circunferencia con centro Z0 y radio R, recorrida en sentido horario una sola vez. ¿Para qué hacemos eso? Porque el teorema de Laurent me dice que el coeficiente C sub m, ese m, acuérdense, negativo, C sub m, por la fórmula de Laurent es 1 sobre 2 pi por i por la integral sobre C sub r de g de z sobre z menos z0 a la m más 1. Ese era lo que el teorema de Laurent me decía que era la fórmula para calcular C sub m, una integral del tipo de las de Cauchy. Como C sub m no es cero, el módulo de C sub m no es cero. Y el módulo de C sub m es igual al módulo de esta expresión. Que voy a distribuir el módulo de 1 sobre 2 pi por i es 1 sobre 2 pi. Y el módulo de la integral sobre C sub r de este integrando es una función. La g es analítica en todo el entorno reducido. Z menos Z0 es analítica en todo el plano. El cociente va a tener problemas solo donde se anula el denominador, pero mi C sub r no pasa, o sea, el círculo, la circunferencia de radio R alrededor de Z0 más vale que no pasa por Z0. Por lo tanto, este integrando es una función analítica sobre C sub r. Y por ser analítica es continua sobre C sub r. Y por lo tanto, recuerden que en ese caso, esa función alcanza un módulo máximo, digamos, alcanza el módulo, digamos, su módulo se hace máximo, dado que C sub r es un compacto. Entonces, esa es el m, este máximo es un m para la desigualdad ml que le puedo aplicar a esta integral. ¿Sí? O sea, esta función es continua sobre todo C sub r, así que alcanza su módulo máximo en algún punto del compacto C sub r, así que me fijo entre todos los valores que toma el módulo del integrando conforme z se mueve en C sub r, eso ya sabemos que se alcanza en algún punto de C sub r porque C sub r es compacto y esta función es continua. Eso sería el m
para la desigualdad ML para esta integral. Y el L es la longitud de la circunferencia del radio aéreo, o sea, 2pi por radio. Ahora, acá puedo cancelar 2pi con 2pi. Cuando me muevo sobre C sub R, el módulo de z menos z0, porque yo puedo distribuir el módulo acá entre el numerador y el denominador, en el denominador me va a quedar módulo de z menos z0 a la m más 1, pero el módulo de z menos z0 sobre C sub R es justamente R, así que acá me va a quedar un R a la m más 1. Y calcular el máximo de todos esos cocientes se remite directamente a calcular el máximo del módulo de g de z dividido, acá va a quedar r a la m más 1 por r a la m. Recuerden que m es negativo. ¿De acuerdo? O sea, calcular el máximo de esto es lo mismo que calcular el máximo de esto y dividirlo por r a la m más 1. Y luego al estar multiplicado por r queda r a la m en el denominador. Y por lo tanto, fíjense que ahora, ¿qué es lo que tengo? Que esta expresión es mayor o igual que el módulo de C sub m, lo cual me dice, fíjense que podría, si yo digo toda esta expresión mayor o igual que el módulo de C sub m, es lo mismo que decir que el numerador es mayor o igual que R a la m por C sub m, o bien módulo de C sub m sobre R a la menos m. ¿Sí? Me quedaría R a la m arriba, lo paso multiplicando, pero estoy en mi pleno derecho de mandarlo al denominador cambiándole el signo al exponente. ¿Por qué me conviene expresarlo así? Porque yo me voy a acordar que si m era un coeficiente negativo, menos m el número menos m va a ser positivo. Entonces, esta expresión, ¿qué le va a pasar cuando r tiende a 0? Cuando r tiende a 0, esto se va a aproximar a 0. Y r a la menos m, que es positivo, también se va a aproximar a 0. Como el módulo de C sub m no es 0, toda esta expresión va a tender a infinito porque m es menor que 0, ¿no? Recuerden, he hecho insistencia en eso. ¿Qué quiere decir eso? Que fijado el r, yo puedo encontrar un z sobre el contorno C sub r que se hace tan grande como yo quiera. Basta tomar R tan chiquito como sea necesario. Por lo tanto, existe algún radio suficientemente pequeño tal que este máximo, si dice que esto tiende a infinito, quiere decir que este máximo se hace tan grande como uno quiera. En particular, más grande que el 1 sobre epsilon, donde epsilon es ese arbitrario que habíamos tomado del cual nos hablaba el teorema. O sea, sobre ese R así elegido, puede necesitar ser muy chiquito, pero no importa, siempre va a estar en el entorno reducido alrededor de Z0. Y sobre ese C sub R hay un Z en el cual yo evalúo la función módulo de G de Z, que hace máximo posible, y es mayor que 1 sobre epsilon. Entonces, a ese Z que alcanza ese máximo y que produce que ese máximo sea mayor que esto, le llamo Z1, por ejemplo. Hay al menos 1, eso es lo que me dice esto. Existe Z1 en C sub R, tal que el módulo de G de Z1 es mayor que 1 sobre epsilon. Pero ahora me voy a acordar de cuál es la definición de G de Z. Bueno, primero voy a decir, si esto pasa, voy a invertir 1 sobre G de Z1 es menor que epsilon. Ahora me voy a acordar 1 sobre G de Z era F de Z menos W, así que el módulo de 1 sobre G de Z1 es el módulo de F de Z1 menos W es menor que epsilon, y eso quiere decir que F de Z1 está a distancia de W menor que epsilon, o sea, F de Z1 está en el entorno de radio epsilon alrededor de W, que es lo que quería demostrar.